Víctor, Bueno, por favor, cuéntanos cómo fue tu inicio en la Universidad de Ingeniería, en el que fuiste director del Centro de Cómputos en los años 70, inicio 70, cuando empezaba recién una computadora gigantesca que hacía un ruido increíble y apenas tenía memoria para escribir una página de hoy en día. buenas tardes, Modesto, muchas gracias. Sí, nosotros comenzamos en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo soy físico matemático de la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la UNI. Y en nuestra época, cuando llegó el primer computador, que fue un IBM 1620 de segunda generación, se creó el laboratorio de matemáticas, que era para apoyo básicamente académico de la universidad. A fines de los 60, en el año 69, se decidió crear un departamento que se llamaba Centro de Procesamiento de Datos para atender toda la parte de procesamiento de la universidad en cuanto a su administración, incluyendo el examen de admisión, la matrícula de los estudiantes, las planillas de pago y etcétera, y todas las labores administrativas. Ese centro de procesamiento de datos finalmente al nivel de rectorado decidió funcionarse con el laboratorio de matemáticas y adquirir lo que tú dices, el primer gran computador de tercera generación, un IBM 36040. Ese computador dio base para la creación del Centro de Cómputo de la Universidad Nacional de Ingeniería. En nuestra época, en esos años, no existía la carrera de informática ni de sistemas en nuestras universidades. Y nosotros tomábamos a los a los estudiantes de octavo y noveno y décimo semestre o ciclo de la Universidad de Ingeniería en un concurso que seleccionábamos, que nos permitía seleccionar ayudantes. Y a estos estudiantes le comenzamos a enseñar lo que era la computación de esa época, la sistematización y la programación. Y eso se desarrolló con el apoyo del gobierno francés, que nos permitió tener profesores graduados en informática en un programa de cooperación técnica, que eran profesores de nivel doctoral o de maestrías, que venían a cumplir su servicio militar fuera de Francia al servicio de la academia. En este caso tuvimos un inicio bastante auspicioso y llevamos a un acuerdo con con el gobierno francés para enviar de nuestra parte estudiantes de la UNI a Francia para que se graduaran en informática específicamente, tal como era la denominación de la carrera en Francia, o sigue siendo en Francia esa denominación. Eso nos permitió a nosotros formar una carrera de profesores y especialistas en informática. Muchos de ellos regresaron al país, otros se quedaron por diversas circunstancias, y permitió desarrollar un servicio a través del centro de cómputo que era el poseedor en ese momento, válgase la aclaración, del computador más grande del Perú en sus capacidades en ese momento. Obviamente, posteriormente, muchas instituciones comenzaron a desarrollar y comprar nuevos computadores también de las mismas características o mayores también. Pero lo importante de esto es de que se dio a la semilla de la generación de profesionales. San Marcos siguió y creó su carrera. Hay que reconocer, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue la primera que creó una carrera en sistemas. Posteriormente, la UNI, dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial, creó la carrera de sistemas que convirtió esta facultad a ser la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas. Esto llevó a que saliera dentro del mercado peruano profesionales que fueran capaces de desarrollar servicios tecnológicos en tecnología digital, tal como lo llamamos hoy en día, al servicio de las empresas y las instituciones del Estado. Muy Cabe bien. notar, solamente Bueno, cabe notar en el desarrollo de que el Perú fue uno de los primeros en hacer conexión de remotas de computadores para el servicio de las empresas, volviéndose un gran especialista en el manejo de la interconectividad entre terminales y computadores centrales. muy bien. Ok, estamos en el campo, podríamos decir, en la época de la
disculpa que lo diga así, pero un poco la prehistoria, La historia. porque ahora estamos en otro mundo y quisiéramos saber en qué momento Enrique Solano, que es ahora un experto en computación cuántica, en qué momento se enganchó en este mundo, por favor. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. No se escucha bien, hay un problema con el audio. Yo creo que ahora está bien. Ahora sí, Sí, ahora sí. perfecto. Te decía, cada uno va haciendo su historia, ¿no? Y, y yo siempre he sido muy cuidadoso cuando uno dice, bueno, fue que tuve tal profesor o estudié en tal lugar. Y es verdad que hay influencias externas, pero yo creo que de alguna manera la actividad intelectual que uno lleva por dentro es más compleja y hay factores también de azar que uno no puede negar. Y en mi caso, he viajado por todo el mundo, he trabajado en muchos países, he aprendido muchos idiomas. Y en ese camino, pues me crucé, por ejemplo, en Río de Janeiro con un evento franco-brasileño de óptica cuántica, de la cual no sabía nada, que me enviaron por allí, el profesor Francisco de Sela, que tú conoces, y de pronto, pues por esas casualidades de la vida, pues entre los que hablaban estaba los padres de la óptica cuántica, de la física atómica, de la información cuántica, y que muy pronto serían premios Nobel, como Cohen Tanuji, autor de uno de los grandes libros de física cuántica, Serge Haroche, que ganó el Nobel por los fenómenos físicos de los sistemas atómicos, y toda la élite brasileña, Luis Davidovich, etcétera. Entonces, mi contacto con el mundo cuántico fue así de golpe y me quedé tan impresionado por la maravilla en esas épocas. Estoy hablando de los años 90, ¿no? La maravilla de la teleportación cuántica, la comunicación cuántica, las puertas lógicas para la computación cuántica. Era todavía un mundo entre, no metafísico, vamos a decir, ni filosófico, pero eran los primeros experimentos y modelos. Y yo me perdí, me quedé así, me dio como se conoce, este choque que le dio a Stendhal, pues me quedé así pasmado, impresionado y totalmente enamorado del tema. Y lo he ido persiguiendo y en los últimos 20 años pues he trabajado en todo lo que se puede llamar quantum computing, computación cuántica, tecnologías cuánticas, simulación cuántica, y he logrado entender muy bien los sistemas físicos, la teoría, y luego, pues como sabes, en los últimos 2 años me di cuenta que el mundo de la computación cuántica se lanzaba hacia el emprendimiento tecnológico, hacia las empresas, las startups, y como andaba un poco aburrido ya con tantos cientos de artículos científicos y, y alumnos y grupos y creando cosas en China, en España, por todos lados, pues quería entender también cómo funciona, cómo se llevan las ideas conceptuales, la ciencia y la tecnología hacia la industria, ¿no? Y es una experiencia maravillosa, complicada, no digo que sea fácil, donde hay que aprender todo. Y estoy ahí contento, la verdad, y pensando continuar por ahí. Ahora bien, estamos mañana, ahora estamos 2 de febrero, mañana 3, los candidatos de la presidencia de la República van a presentar sus propuestas sobre la transformación digital. El mundo ha cambiado totalmente, Víctor, y tú eres uno de los promotores de este movimiento en el Perú. ¿Qué cosa realmente ha cambiado el antes y después en lo que respecta a la sociedad? ¿Qué ha cambiado la computación en el mundo? Porque uno dice, bueno, la escritura, la imprenta cambió, bueno, cambió porque la información se dio más rápido. También ahora la computación, las comunicaciones van más rápidas, pero ¿qué cosa cambia realmente como sociedad? Víctor. Como sociedad, lo primero que cambia y afecta es el interrelacionamiento entre los ciudadanos.
Actualmente hoy no nos comunicamos como nos comunicábamos hace 20 o 30 años. Un ejemplo es el correo. Hoy día los servicios de correo ya no se utilizan para enviar cartas. Hoy día pasa lo que nos está sucediendo hoy en día. Hoy día nos necesitamos comunicar y nos comunicamos vía Internet. Y nos ha cambiado el relacionamiento. Enrique se encuentra en Europa. Tú estás en el Perú y yo estoy en Colombia. Y estamos conversando como si estuviéramos casi en la misma sala. Y nos estamos comunicando con un público que tampoco necesariamente está en un auditorio, sino probablemente está en sus casas y nos están viendo. Ese es un primer punto. Y tenemos que ser conscientes que ese cambio nos cambia el comportamiento. Y ese cambio, al dar nuevas posibilidades de comunicación, nos permite interactuar en forma diferente. Eso permite que las sociedades y las entidades pudieran trabajar en forma diferente, en forma colaborativa, sin necesidad de desplazarse. Pero no solamente eso, sino que aumenta su capacidad y su radio de acción desde el punto de vista de alcance que se pueda tener. Antes, Enrique quería comunicarse con un profesor de Brasil o yo con uno de Francia o con un colega, nos demorábamos un tiempo para podernos comunicar. Hoy día estamos en el instante casi en contacto y compartiendo nuestros planteamientos y nuestras ideas. Ese es el primer comportamiento, un primer cambio fundamental. Y eso hace que cambie todo el esquema con que se construye la sociedad. Porque si nosotros pensamos que la sociedad debe ser construida alrededor del ciudadano y que debe ser concebida para que el ciudadano se desarrolle en esa sociedad, la forma de llegar hacia ese ciudadano y del ciudadano hacia las entidades con las cuales necesita interactuar ha cambiado totalmente. Y va a seguir cambiando, porque la comunicación hoy en día no tiene barreras. ¿Dónde están las barreras para esa comunicación? Desgraciadamente, sobre todo en nuestros países, es uno, en las limitaciones económicas. Pero esas limitaciones económicas se generan por la falta de visión de los líderes nacionales respecto a lo que se puede hacer con la tecnología disponible hoy en estos momentos. Y hace que esto se convierta en una barrera de desarrollo y de equidad a la equidad del ciudadano. ¿Por qué? Porque hoy en día, en un pueblito como Puquio, en Huancavelica, o en tu pueblo donde tú naciste, Modesto, llegar con la libertad. Exactamente. Y llega en Internet es muy poco probable. Hoy la Internet, que es la gran vía por ahora, y digamos la vía en el sentido del esquema que se creó, ese medio, pero son las ondas las que transmiten la comunicación realmente, ¿sí? Que están orientadas y organizadas de una manera diferente. La física cuántica nos va a dar un poder mayor en todo este proceso y nos va a ir transformando. Y un cambio, como decías tú al principio, es muy importante, es que se ha pasado de los grandes computadores a los pequeños computadores. Los smartphones, esta maquinita tiene 128 gigabytes y la computadora 360-40 que compró la UNI en el año 69 tenía 128 kbytes de memoria principal. Y ocupaba un salón de 25 por 35 metros cuadrados y 3 sistemas de refrigeración permanentemente funcionando. Bueno, pero ha cambiado totalmente. Eso hace que la tecnología está al alcance, porque esto no cuesta $1 millón. Esto probablemente está entre $1,000 en promedio, dependiendo de las condiciones y las características. Ha cambiado el esquema económico. Muy bien, entonces mira, acá viene el tema tal vez de escala, ¿no? Tú me estás mostrando tu móvil, tu celular, pero esta comunicación internacional por Facebook, por Google, que Enrique conoce de cerca, ha demandado también supercomputadoras gigantescas con una cosa impresionante. El desarrollo de la física ha permitido ese transporte de comunicación sin tener que quemarse, fundirse,
sin mucho gasto de calor, o sea que no solamente está el software, sino también la física y alta física. Hay doctores en física, en química que están trabajando en estas grandes empresas que aparentemente uno ve es pura comunicación. ¿Cómo has visto tú, Enrique, que has ido por allá esas instalaciones que controlan todo, dicho sea de paso, que tienen nuestros Es, datos, es, etcétera? es bastante impresionante, como tú dices. Lo escucho a Víctor y como mencionas, Modesto, Hay pues que pongo un poco tu micrófono un poquito más cerca porque se escucha un poco bajo. sí. ¿Ahora está mejor? Ahí está. Ok. Decía que así como lo cuentan ustedes, de nuevo estamos explorando los límites de la computación tanto clásica como cuántica. Y, por ejemplo, aquí en Múnich, en las afueras, pues hay un centro de supercomputación, hay otro en Jülich, el más poderoso de Alemania y Europa, están los americanos, los chinos, que siempre están compitiendo cada año quién tiene el mayor supercomputador del planeta, ¿no? Resolviendo problemas. Y ahí yo quería comentar un detalle interesante, como tú dices, entra la física y la tecnología. Ya no es una cuestión simplemente de separar el hardware y el software como se solía hacer, porque ahora nos estamos dando cuenta que estos supercomputadores están consumiendo una cantidad de energía que es imposible de mantener, sobre todo bajo las nuevas perspectivas de ahorro de energías renovables. Hay gente que ya ha propuesto, ya ha planteado construir plantas nucleares para la refrigeración de los supercomputadores, porque el consumo de energía ya es imposible de controlar y el recalentamiento de las máquinas. Ahora, lo curioso es que esto que parece que ya estamos, la pregunta es como que, pero ¿es necesario tanto? ¿Tenemos que llegar a tal complejidad y a tal problema? Y resulta ser que estos supercomputadores que estoy describiendo como monstruosos y no muy adecuados para los tiempos modernos del ahorro de energía, resulta ser que no pueden resolver problemas complejos de física nuclear que podrían aplicarse a la medicina, no pueden resolver modelos climatológicos, no pueden resolver problemas de cómo se doblan o la mecánica de los sistemas biológicos, no pueden predecir algunos problemas financieros, modelos económicos, modelos de materiales, no se sabe cómo computar, por ejemplo, la geometría y las propiedades de las transiciones electrónicas de algunas moléculas químicas para medicina y materiales. Entonces, resulta ser que digamos, avanzamos en la computación, tenemos supercomputadores, los estamos reventando casi, y sin embargo no podemos resolver los problemas más elementales, que vamos a llamarlos así, problemas complejos. Y la física cuántica y el mundo microscópico solo ha traído mayor complejidad porque la física cuántica requiere mayor cantidad de recursos computacionales. Entonces estamos en esa transición donde de pronto hace 20 años mis colegas y yo pues dijimos, es posible usar la física fundamental y la física cuántica para explorar otras posibilidades computacionales usando la física cuántica. Y en eso estamos. Y la gran promesa es eso, es poder atacar los problemas biológicos de diseño de materiales, de moléculas químicas, de modelos financieros. Es decir, no es, a pesar de que tenemos supercomputadores, y Víctor pues lo mencionaba, 128 kilobytes, ¿no? Impresionante, y ahora pues tienes 10 a la no sé cuántos bytes, parece infinito. Sin embargo, no podemos resolver los problemas, vamos a llamarles así, no lineales y complejos más importantes de nuestra sociedad. Bueno, eso es, o sea que ahí viene la, preveo un poquito tu pensamiento en el fondo, dices tú, lo que se necesita es la computación cuántica, vamos a dar eso después, pero Víctor, un poco más los pies en tierra, acá en el Perú los candidatos están no en la cuántica, sino en la clásica de la época de Newton casi. ¿Cómo tú puedes imaginar que el Perú podría cambiar en algo esta situación? Porque algunos colegas dicen, oye, pero ¿cómo es posible esta gente de Facebook hace un montón de plata haciendo programas que se comunique uno entre otro? Pero es más que eso, hay, como dice Enrique, tremenda instalaciones complejas que requieren supercomputadoras, etcétera. Los peruanos no podríamos competir, es mucha plata. Eh, Tendríamos
¿qué forma tú ves que podríamos participar en este mundo de la transformación digital para generar conocimiento vendible, digamos? Bueno, hay algo que es importante en lo que manifiesta Enrique. Estamos hablando, como él bien dice, en las fronteras. Y esa frontera es una realidad porque está ahí. Y el tema es que nosotros nos hemos ido quedando. Eh, Evidentemente que si uno quiere de la noche a la mañana alcanzar esas fronteras, no va a ser posible. Pero sí en comenzar a hacer la transformación de llevarnos realmente a una era digital como país, donde el acceso a la tecnología se facilite y la transformación digital se vuelva en una línea estratégica y política del gobierno y de las empresas e instituciones nacionales. Porque si no es así, vamos a quedarnos en lo mismo. Cada uno va a estar jugando su propio partido en sus limitaciones del caso. Pero si no hay una real toma de conciencia de que si no construimos las bases necesarias para comenzar a hacer esa transformación, no va a poder ser posible. Uno de ellos es lo que tú mencionabas en un momento dado. ¿Qué nos ha pasado con la pandemia? Con la pandemia, una consecuencia fue que había que distribuir dineros para la gente de menores capacidades. Y eso se convirtió en un dolor de cabeza que hasta hoy no hemos sido capaces de entender qué ha pasado completamente. Pero existe la tecnología que podría hacerle llegar a cualquier individuo ese bono con el cual debería recibirlo sin necesidad de grandes inversiones para hacerlo. Pero no se hizo. ¿Por qué? Porque no hubo un pensamiento de digitalización del proceso desde su inicio, sino se trató de tomar lo que se tiene para ver cómo se le adaptaba a ese proceso, cuando lo que debió hacerse es definir una solución que existe, más bien adoptar una solución que existe para hacer ese proceso. Eso que llamamos inclusión financiera en la gente no fue posible porque no hubo quien promoviera ese concepto. Y es lo mismo todo el quehacer de las empresas. Las empresas mismas, privadas, hasta hoy siguen automatizándose, pero no nos están transformando digitalmente. Las concepciones de negocios como Amazon, como Facebook, como Google, son cambios en el caso del retailer o en el caso de la venta por menor. Amazon cuestionó todos los esquemas y cambió los esquemas de venta. Y subsanó y se vio que ese esquema funcionaba en la pandemia. Fue adoptado a más o menos en los países, pero no fue estructural y ha generado unos vicios. Pero le faltan capacidades, sí. ¿Por qué? Porque no hay una política de Estado que oriente hacia esa transformación de las Otras palabras, privadas públicas. en otras palabras, estamos en un estado que ni siquiera puede gestionar la tecnología ya existente. Menos podríamos hablar de qué están pensando en la cuántica, está un poquito fuera de totalmente la estratosfera. Pero además, en lo que respecta a la investigación, Enrique, ¿podría los peruanos, los jóvenes, participar en investigaciones de computación cuántica en colaboración con laboratorios extranjeros, o también ahí hay una limitación? Sí, no, esa es una pregunta que a mí me toca mucho porque, como sabes, yo soy un convencido de que el talento peruano, el talento de los chicos y chicas motivados, que les apasiona estos temas de punta y avanzados, no necesitan inversiones imposibles, ¿no? Como yo le comentaba el otro día a uno de los candidatos al Congreso, ¿no? Que probablemente por querer ganar mi opinión, decía, vamos a hacer la computación cuántica en el Perú. Pues si tú me dices, ¿deberíamos construir un computador cuántico en Perú? Pues la respuesta obvia es no. Ahora, cuando la gente me dice, entonces no se puede hacer negocio con computación cuántica en Perú, eso no es verdad, porque quería hacer un comentario ahí en ese respecto, por ejemplo, cosa que no se comenta mucho. Alemania
España, Italia y muchos países que se consideran desarrollados no fabrican chips de microelectrónica para los convencionales. No los fabrican. Hay muy pocos lugares en el mundo, hay un monopolio terrible de los que realmente fabrican y usan el silicio, el germanio, en fin, los semiconductores para diseñar chips de verdad. Y eso es una historia larga que no voy a contar, pero es importante. Y los europeos y los alemanes lo lamentan profundamente, sobre todo los que hacen estrategias tecnológicas, como ahora se quiere hacer en el Perú, pues perciben de que a Europa se le fue el tren, ¿no? Perdimos el tren y ahora estamos en manos de monopolios tecnológicos. En Perú, en lugar de fantasear con que si se puede construir un computador cuántico o no, lo que se puede hacer sí es aprender cómo desarrollar algoritmos cuánticos para aplicaciones importantes, por ejemplo, problemas de altitud, problemas de presión, problemas de modelos sociales, modelos de agricultura, modelos de transporte. Es decir, de la misma manera como nosotros, por ejemplo, en Perú no fabricamos computadores, los normales, no los fabricamos. Y sin embargo se puede hacer negocio con sistemas, con informática, con solución de problemas. Pues es lo mismo. La idea de la computación cuántica, ahí ya, de hecho, podemos decir ya que nunca vamos a poder tener la posibilidad de competir a nivel del hardware. Pero sí va a dominar el mundo la computación cuántica y los peruanos con su talento van a poder hacer negocio si es que le entran a las aplicaciones, o sea, una extensión de la informática y de las ciencias de la computación hacia la computación cuántica. Entonces es una mezcla de investigación, o sea, educación primero hacia la investigación y hacia el desarrollo de aplicaciones de la computación cuántica en máquinas físicas que no vamos a poseer, que no vamos a fabricar. Pero repito, tampoco fabricamos los supercomputadores en Perú. Los compramos a precios increíblemente altos porque no somos un país que estratégicamente se debe posicionar como competidor tecnológico de microelectrónica, a menos que eso cambie. Bueno, pero es interesante este aspecto porque igual no compramos, no producimos ningún tipo de computadora, ningún tipo de celular, pero lo que tú dices es, digamos, de cierta manera, la aplicación de estos aparatos, hacer los algoritmos que en el fondo se pueden vender al extranjero. Totalmente. Y haciendo lo que se llama el balance del conocimiento, por lo menos lo que vendemos en algoritmos tendría que ser igual o mayor que lo que tenemos que comprar en valor, o sea, ese balance, ¿no? El Y precio del eso, y software de los eso, algoritmos cuánticos es mucho más alto que el coste de comprar una máquina. De hecho, como decía Víctor, no necesitamos comprar tampoco el computador cuántico. Lo que tenemos que pagar es de la misma manera como pagamos software para nuestros portátiles, para nuestros laptops, pues vamos a pagar licencias de acceso a los computadores cuánticos que están por el mundo. Y usamos esa licencia que puede costar un poquito caro, pero serán unos miles de euros al año, por ejemplo, o dólares, ¿no? Pero usamos ese acceso para fabricar soluciones con algoritmos cuánticos que van a resolver un problema de una molécula química para la medicina, que si se patenta correctamente, pues tiene un valor mucho más alto que el precio de la licencia. Entonces, no es verdad, y eso es algo que yo siempre, toda mi vida he trabajado con la mentalidad a veces de algunos en Perú, que creen que Perú y los peruanos solo estamos condenados a resolver problemas de la pobreza, a regalar vasitos de leche, a ayudar a los pobres. Yo creo que a mí, que también he nacido en condiciones desfavorables, siempre me ha parecido que nos han estado engañando mucho tiempo y que a mí me gustaría que los gobiernos le puedan decir a los jóvenes, a las chicas y a las chicas, mira, te vamos a dar la oportunidad y el acceso al conocimiento de la tecnología para que tú puedas competir con los mejores del mundo. Yo no veo en todo lo que conozco del mundo, y lo conozco redondito y completo, no conozco en media gente con tanto talento como el peruano medio, y eso es algo que no sabemos valorar y que no sabemos darle las herramientas. Sí, yo cuando salía de Perú le contaba a Modesto siempre y me frustraba y me decían, ¿qué te interesa la física cuántica? Y eso da de comer a los niños pobres.
Y claro que a mí me chocaba. ¿Cómo? ¿Seré que soy tan egoísta? ¿Seré que soy...? Luego me di cuenta yo que si tú estudias física, pues es para ser el mejor físico, no para resolver, no para ilustrar. Tampoco debo meter goles. El que juega en la selección tiene que meter goles y ganar. Pues si yo soy físico, tengo que ser el mejor del mundo en mi área. Entonces, que si uno entiende su rol, entonces tendríamos que desaparecer las facultades en Perú de filosofía, de sociología, de física, porque eso no da de comer a los niños. Pero no es verdad. El peruano medio, con el acceso mínimo a la tecnología y al conocimiento, tiene y siempre tendrá el talento para competir a lo grande, siempre. O sea que hay que escoger efectivamente lo que a uno le gusta, total. Si es que Vargas Llosa, cuando recibió su premio Nobel, contó que su mujer le decía, para lo único que tú sirves es para escribir, ¿no? Así que Y él lo tomó como un halago, y de eso vive. Y tenemos a Messi, que nos acabamos de enterar que ha recibido, no sé, cerca de 100 millones de dólares en un contrato que gana como 10.000 dólares la hora. En claro, y la fin, gente no percibe el círculo y eso, económico. y eso hace porque le gusta hacer lo que está haciendo. Me acuerdo que me enteré cuando vino Messi acá a Perú, de chiquito, a los 8 años, se alojó con un muchacho ahí también de la Alianza, creo, y él cuenta que Messi dormía con su pelota, se levantaba con su pelota, era un apasionado. O sea que uno puede estar apasionado de cualquier cosa, no hay por qué culparlo de nada, ni hacerle responsable. Se sabe que si alguien hace algo que le gusta, de todas maneras, como dijo un político peruano, la plata llega sola al final de cuentas, ¿no? Y yo hago, no quiero entrar en los detalles numéricos, ¿no? Pero yo estoy convencido de que tanto tu ejemplo de Vargas Llosa como el de Messi se cumple lo siguiente. Que Vargas Llosa, a pesar de que yo no soy, dicho sea de paso, un fanático de Vargas Llosa, tengo mis opiniones también, pero digamos, lo que él ha generado de impacto mediático como peruano ha revertido a Perú más dinero que muchos de los que lo criticamos. Y Messi jugando en Barcelona y rellenándose los bolsillos con 555 millones de euros en 4 años, estoy seguro que ha revertido más económicamente a Argentina que si se hubiera quedado jugando en su club de pequeñito. Entonces, las cosas no son blanco y negro. Si uno las ve en grande, como te digo yo, donde hay talento hay que fomentarlo al más alto nivel. Yo no tengo ninguna piedad en esa afirmación. Yo creo que es un crimen tener un gran músico, un gran futbolista, un gran escritor, un gran físico, un gran experto en computadores y no darle la oportunidad para que brille a nivel mundial. Yo creo que ese es el rol que el Estado tendría que tener en el Perú. Y obviamente esto es en general, pero luego tendría que tener políticas más específicas. Por ejemplo, esto de la sociedad digital es una cosa importantísima, porque hoy en día con esto de la pandemia no tenemos más alternativa que acceder a los servicios online. Entonces, pues donde no hay internet y no hay un computador, pues literalmente hay un retraso educativo, económico y social. Entonces, eso se tiene que resolver como estrategia. Pero por otro lado, como te digo yo soy un fanático de apoyar y de generar élites, ¿no? Y cuando digo generar élites, no es la élite de los que tienen más plata o de los que nacieron con todo, sino la élite de los talentos, que nacen pues sin piedad a todo nivel, a 5.000 metros de altura o en las calles de Lima o en los barrios más pobres. El talento es bastante democrático y hay que saber identificarlo y promoverlo. El tema en eso, Enrique, es muy claro. Nuestro grave problema es que nosotros no entendemos, y nuestros gobernantes no han entendido, que la educación es la base del desarrollo del país. La educación es ahora y ha sido manejado como un gasto dentro del país y no se le fomenta y no se le impulsa, por lo tanto no se le da oportunidad a esos talentos que nacen continuamente. Y yo tengo la misma sensación que tuya. Yo creo que nuestro talento peruano es muy grande. Yo me he encontrado con gente como tú en el mundo, en distintos niveles, en distintas carreras y distintas especialidades. Y están ahí. Si están ahí es porque tuvieron talento y a una casualidad les permitió llegar a ser y sobresalir. Pero no existe algo estructural del desarrollo y la educación dentro de eso hay que cambiarlo. Eso lo vemos en los líderes de empresas. Los líderes de empresas nuestros llegan,
pero se quedan ahí. En cambio, aquellos que tienen oportunidad y se convierten en líderes de empresas internacionales o corporativas grandes, son muy pocos, pero hay ese talento para hacerlo. Pero no se le ha dado la oportunidad porque nosotros limitamos en nuestros esquemas educativos, desde la educación primaria hasta la educación superior, en forma muy restrictiva en cuanto a las oportunidades de formación. Y no pensamos en ello, sino lo que pensamos es simplemente en rellenar un presupuesto y poner una unidad de formación, llámese colegio o llámese universidad, pero no se le aumenta dentro de ese proceso. Y eso es lo que nos hace falta y no nos permite llegar. Hoy en día tenemos que reeducar para el mundo de la era digital, tenemos que reeducar a nuestra sociedad. Cuando digo reeducar a la sociedad, no solamente es tomar a los nuevos niños que hay que formarlos, ya con una mentalidad digital, porque ya la digitalización y la computación y la computación cuántica ya está ahí. Hay que prepararnos para ello. Pero tenemos que retomar a nuestros líderes empresariales, del sector público, a nuestros líderes políticos, que entiendan de que están en un nuevo mundo y que tienen que trabajar en función de ello para el desarrollo del país. O Los sea que factores estamos nosotros. de inversión, y hay que tomarlo como inversión y no como gasto, van a ser muy grandes en ese momento. Como dicen, debemos tratar de desarrollar gente para nuestro país, pero si viaja, tampoco debemos cerrar la frontera de las posibilidades que la gente viaje y esté en otro lado, porque va a revertirlo. Y hay Es lo, muchos sectores que debemos seguir dándole vuelta. Pero lo importante es eso, desarrollar realmente, estructuralmente nuestro país para llevarlo a una transformación. Y dejar de simplemente administrar el país como si fuera una caja negra en la cual se establecen reglas que no tienen sentido para el ciudadano, pero sí tienen un sentido para aquel que está interesado de aprovecharse de esa caja negra. Muy bien, pero hay un tema que también está surgiendo últimamente, me cuentan los amigos de Estados Unidos, peruanos en Estados Unidos, me dicen que la escuela secundaria en Estados Unidos es pésima y que el nivel de educación en Estados Unidos está en los rankings, está mal. ¿Cómo explica Enrique Solano que esa educación produce un país con tanto poder? Muy buena Claro, pregunta. Alemania también, Alemania tiene un buen sistema educativo. ¿Puedes comparar el sistema alemán con el americano y el peruano, Enrique? Bueno, ahí el tema duele, ¿no? Y lo voy a decir con todas sus letras porque ya sabes que yo no huyo de decir mi opinión. En el caso de Estados Unidos es clarísimo. La sociedad media tiene un nivel educativo muy bajo. Eso está clarísimo. Lo ves, yo he ido 1000 veces por allí y seguiré yendo. De hecho, España es un país maravilloso que me encanta. Pero es un país que lidera la economía mundial desde hace casi, bueno, más de medio siglo, basado en la formación de élites, pero esas élites, digamos, demasiado pequeñas, ¿no? O sea, la gente te va a decir siempre, sí, pero es que los americanos no son los talentosos. Bueno, sí, son talentosos, hay muchos talentosos, pero ellos lo resuelven de una manera muy simple. Si hay un tipo brillante en Alemania, pues lo compran. Si hay un tipo brillante, está lleno de chinos brillantes, llenos de japoneses brillantes, llenos de latinoamericanos brillantes, y no tienen mayor interés en fomentar de una manera democrática una sociedad más educada. ¿No? No estoy hablando con prejuicios, es decir, hay estudios formales donde creo que, no sé, si le preguntan dónde está Francia o dónde está México, no sé qué porcentaje altísimo de gente no sabe ni siquiera que tienen frontera con algún país y no tienen tampoco muchos países en frontera. El caso de Alemania y Europa es al revés, ¿no? Hay una hiperdemocratización de la educación. Aquí en Alemania, por ejemplo, tú no puedes vender zapatos si es que no has hecho una formación para vender zapatos, porque hay que saber qué es un zapato, cómo es la ergonomía del pie. Entonces, se va al otro lado, ¿no? Y yo creo que en Perú yo soy partidario de una doble perspectiva, como ya la estamos conversando ahora, es decir, una perspectiva donde realmente se invierta gran dinero en una estrategia de educación, pero no solamente para aprender, sino para transformarla en conocimiento, en investigación, en tecnología y en negocios, ¿no? Y en ventas, porque el dinero de la educación tiene que revertir en negocios y en tecnología.
y al mismo tiempo, tecnología pues que sea útil, ¿no? Para el país, ¿no? Y al mismo tiempo tener programas muy especializados para la élite, como decía yo, no la élite social ni la élite económica, sino para la élite del talento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, tú dirías, Estados Unidos creó a Elon Musk. Bueno, Elon Musk es de Sudáfrica, pero se fue a Estados Unidos. A Steve Jobs, a Bill Gates. Si ves todos los grandes líderes tecnológicos en Estados Unidos, es difícil decir que, de hecho, no pudieron ni siquiera acabar la universidad. El sistema americano no los trató bien, pero tienen un espíritu emprendedor que es brutal, ¿no? Es decir, tienen una mentalidad. Les cuento una anécdota, ¿no? Que es valiosa. Antonio Banderas, que tiene ideas, parece que no son muy bien recibidas en España, dio una entrevista y dio una estadística que tampoco importa si es exactamente cierta, pero decía, si se hace una encuesta en España, 30% de los españoles piensa que podría ser un negocio, ¿no? Y 70% sueña con ser un funcionario del Estado, ¿no? En Estados Unidos es al revés. 70% de las personas creen que su vida debe estar ligada a un emprendimiento personal, a un riesgo personal de hacer negocio y empresa, y 30% busca la seguridad extrema en un puesto de trabajo. Entonces, eso es lo que tiene Estados Unidos. Como te digo, yo no estoy orgulloso de decir, oh, la media no es muy educada, pero por lo menos si la media no es muy educada, han encontrado un método para generar élites que son suficientemente autosuficientes para conquistar la economía mundial, que, como sabes, va a ser reemplazado por China ya en los próximos años, ¿no? En 5 años, en 10 años, China ya está tomando las riendas. ¿Por qué? Porque a pesar de que se hablan de políticas, de comunismos, etcétera, han tenido también yo trabajo en China hace años, ¿no? Y han tenido una visión brutal de cómo, a pesar de su sistema político, han podido generar una economía creativa a su manera, no necesariamente muy ética si quieres, pero de una forma impresionante para pasar por encima de Estados Unidos. O sea, solo para que te Que Estados Unidos en total ha decidido invertir $1.000 millones en computación cuántica. Europa está entre 5 y 10 y China está entre 10 y 20 mil millones de dólares. Para que te hagas una idea de cómo está la competencia de ese nivel. Sí, Víctor. Sí, no, yo creo que has tocado un punto muy importante. Nuestro esquema educativo nos forma para ser empleados. Y Bueno, pero aquí viene el tema también importante, que es que por lo menos no tengamos emprendimientos grandes y en serio. La gente no tiene esa capacidad de ambición y es ahogada dentro de ese esquema económico del país. Eso es aparte de lo que hay que romper, justamente. El otro importante es realmente, hay que pensar, como que tú dices, y siempre, esto ha sido siempre una verdad en tecnología, en informática, en tecnología digital o informática o computación, o como queramos llamarlo hoy en día. Eso, el talento es una cosa, y otra cosa son los recursos físicos. Y eso sí es verdad. El desarrollo de las soluciones la hace el talento humano, no lo hacen las computadoras. El talento humano se sirve del equipamiento de la tecnología física o la infraestructura para desarrollarlo. Y el talento humano lo tenemos. O sea, y si no tenemos las infraestructuras, como bien dijo Enrique, podemos alquilarlas o podemos llegar a ciertos acuerdos. Pero si formamos gente con capacidad de, ya él ha mencionado un verbo que a mí me gusta mucho, la creatividad. Hay que generar creatividad en la gente. No solamente innovación. Innovación es cambiar lo que hay. Creatividad es generar cosas nuevas. Y eso es lo que hay que fomentar en nuestra gente. En tecnología digital pues, es importante. Nosotros seguimos repitiendo cosas que hacen los otros. Somos pésimos seguidores de lo que hacen otros líderes en todo. Y cuando deberíamos ser más bien líderes y arriesgar la creatividad a generar nuevos esquemas de trabajo, nuevas soluciones, nuevos campos de desarrollo. Y eso es lo que nos falta en el país. Y eso tiene que ser, yo sigo insistiendo, tiene que haber una política de Estado al respecto. Porque si no hay política del Estado, vamos a quedarnos en las mismas. Simplemente vamos a explotar y seguir explotando nuestros medios y seguir siendo
productores de materias primas sin poder crear. Lo que hablamos de lo que menciona semiconductores. Perú es rico en cierto tipo de tierras de semiconductores, pero no somos capaces de explotarlo. Y no las hemos descubierto y no las buscamos y no generamos los medios para desarrollarlo. Y está ahí. Pero ahí, Enrique, cuando tú estudiaste en la Católica, todavía no se enseñaba ese espíritu emprendedor. Era una cosa todavía inexistente, creo yo. ¿Cómo es que a ti te nació de repente ese espíritu? Me has estado leyendo el pensamiento, porque cuando lo oía a Víctor yo me decía, en fin, mejor que no me escuche mi esposa, porque ya te imaginas que estos asuntos son familiares, ¿no? Yo me decía, ¿en qué momento se me ocurrió dejar la gran comodidad que tenía de director de un centro de inteligencia artificial cuántica en Shanghai, con absolutamente todas las ventajas y los beneficios, o director de un centro de computación cuántica en España con absolutamente los mejores salarios y condiciones, para tomar los riesgos y venirme a Múnich en la búsqueda del sueño de que yo también puedo contribuir al diseño de las nuevas arquitecturas y los nuevos algoritmos de computación cuántica, ¿no? Y no sé de dónde me sale, yo sospecho, yo siempre, cada vez que hago una locura de esta, siempre la atribuyo a mi condición de peruano, por lo que, al menos en la jerga de mi época, eso de buscársela, de recursearse y de soñar, ¿no? Yo creo que todavía tenemos esa cierta ingenuidad a veces en el peruano medio de la fantasía y a mí me cansa. ¿Por qué he buscado este riesgo? Porque te digo la verdad, porque estaba muy aburrido de tener éxito y el éxito consolidado no me gusta, no he nacido para eso. Necesito desafíos intelectuales grandes, ¿no? Y como dice Víctor, eso se educa. Hay gente que lo tendrá genéticamente, pero eso se educa. De promover, de que es sano fracasar, de intentar tantas veces generar ideas novedosas, negocios novedosos, proyectos novedosos. Yo creo que en eso el peruano medio, ¿cómo no va a ser, imagínate tú, creativo? Si tú vas cuando había crisis económica por España o por otros países, tú ves la gente que solo se queja. El peruano medio se pone un cartel, te alquilo mi celular, que es prohibido ilegalmente, no paga, pero busca un método creativo para sobrevivir. ¿Ah? Esa actitud, esa picardía que siempre nos ha hecho daño, es la esencia, si se educa bien y se canaliza bien, la creatividad empresarial, tecnológica y en la investigación. ¿Ah? Eso es algo que no sabemos aprovechar. Es decir, te digo con toda honestidad, yo he pasado por Harvard, por los institutos Max Planck, yo no he conocido en media ciudadanos tan creativos como los peruanos, justamente porque tienen que aprender a sobrevivir o morir. Y eso es algo que yo creo que se da en todos los medios y los entornos y que tendríamos que saber aprovechar. Y no... Ahí quisiera completar. Políticas de Estado, sí. Pero en lo que respecta a la computación, hay acá en el Perú una exportación de software, estamos por lo menos en ese campo armando empresitas. ¿Qué dice don Víctor, que conoce el tema? La realidad, nosotros no tenemos algunos emprendedores que desarrollan algunas soluciones de software, pero no tenemos la disposición ni siquiera del mercado peruano para poder apoyarnos. Un emprendedor que comienza a hacer un desarrollo de una solución X, que va a la empresa Y, para la cual le puede servir. La empresa Y compra un software externo cuando podía tener la solución con el emprendedor peruano. Y prefiere pagar dólares a más costo simplemente porque está comprando un nombre y no está comprando realmente una solución, pensando en la solución. No es capaz, y esto digo que es importante, no es que tengamos que hacer el desarrollo de todo. Hay cosas que no valen la pena desarrollar. Hay software que es commodity, que
hablar hoy en día de la industria del software, del ERP. Es un commodity ahora y realmente la variación de eso y llevarlo a todo ese concepto hacia lo que manifiesta Enrique en cuanto a hacer una transformación hacia la inteligencia artificial dentro del desarrollo de ese software es diferente. Pero eso no lo estamos promoviendo. ¿Con qué nos contentamos? Con las soluciones tradicionales que se venden y no se apoya ese desarrollo a nivel nacional. Entonces, se le pide a ese emprendedor que tenga 100 clientes o 20 clientes o tantos millones de ventas para que puedan presentar su propuesta, sobre todo en el Estado, que es lo más grave, en vez de ir hacia la promoción de ese emprendedor. Y no se estructura cierta normatividad que genere la economía digital que necesita el país. Pero así como estás pintando, Víctor, así como estás pintando las cosas, no hay solución. El Estado, Yo creo que ¿cuál es la solución? Mañana van a hablar los candidatos. ¿Qué espera que te digan? nosotros esperamos de que nos diga qué están entendiendo ellos como va a ser el desarrollo del país en los próximos años. ¿Qué es lo que tienen que hacer hoy para que nuestro país cambie progresivamente? Comenzando por ellos mismos, comenzando en el sentido de que tienen que volverse líderes de esa transformación del país y no convertirse en administradores de una realidad pobre, que es lo que sucede hoy en día con los políticos. Líderes para el cambio, para la transformación digital. Exactamente. No son gerentes. Yo siempre hago una comparación y digo, el administrador es el que se le encarga una operación y la administra y la lleva y la controla y la maneja y defiende cosas, etc. El gerente es el que crea, el que piensa en nuevos horizontes, el que desarrolla la institución que está a cargo suyo para que vea nuevas formas de hacer las cosas y de desarrollar más gente y tener mayores capacidades. Esa capacidad es lo que tenemos que inculcar. Ahora, yo creo que la gente peruana sí existe. Hay otros factores que no vamos a tocar porque sería muy largo hablar de otros temas que son reales, pero que no nos alcanza hoy en día. La realidad, yo creo que si el candidato o el presidente que suba el próximo 28 de julio no tiene una claridad de que tiene que ser líder de la transformación digital, el país va a seguir siendo atrasado. Y la transformación digital no es un cliché, es un proceso de transformación cultural, cultural total. No es decir, voy a poner y comprar computadores, no es decir, voy a poner internet, no es decir, simple y llanamente, voy a abaratar los computadores para que accedan, que es necesario hacerlo, pero es más allá, es realmente definir qué es lo que queremos ser dentro del concierto económico mundial en cuanto al desarrollo del país en tecnología digital. Y eso es parte de la concepción. Miren, el país, yo siempre hago un ejemplo un poco burdo. Digo, quiero formar una orquesta y puedo tener el mejor pianista, el mejor violinista, etcétera. Los junto todos en una sala y digo, toquen. Y se ponen a tocar cada uno su instrumento. ¿Qué va a generar? Ruido. ¿Qué es lo que falta ahí? Director. Son dos cosas fundamentales. Una partitura que oriente hacia dónde van a ir esos sonidos y cómo se van a entrecruzar esos sonidos para convertirse en una melodía, y alguien que dirija eso. Si no existe eso, nunca va a funcionar. Y lo que vamos a tener nosotros es ruidos. Ok. Ya se nos está acabando el tiempo. Así, en un minuto, nos olvidamos del Estado, los políticos, que eso es un proceso largo. A un joven que está en la universidad, ¿qué le dirías, Enrique, para qué ánimo le darías para que avance y no tenga temor de nada? Lo mismo que me he pasado diciéndole a todos los jóvenes por todo el mundo desde hace décadas, y es que cuando se levanten con sus sueños, no los sueños de haber dormido, sino sus sueños profesionales, intelectuales, artísticos, sea en Cusco, en Lima, en Iquitos, en Trujillo, no importa, pero que cuando se levante se dé cuenta que es un ciudadano del mundo
es parte de la evolución de la humanidad, que tiene todo el derecho y el talento potencial para transformar el planeta y la historia del ser humano desde su casa, desde Lima, desde Perú, desde Cusco, y que se la crea y que salga a la calle con esa convicción de que no es su barrio, no es su distrito, sino que él es un ciudadano del mundo que ha nacido allí y que tiene todo el talento potencial y el derecho a soñar, a querer ser el mejor o la mejor. Víctor. Yo diría, hay un pensamiento que siempre he tratado de impulsar en la gente que he tenido contacto con ellos, tanto en la universidad cuando era profesor como en la profesión. Es que yo siempre digo que la gente, el único límite que tiene es uno mismo. Y como bien dice Enrique, el límite se lo pone uno, uno puede llevar el límite al máximo. Pero tiene que estar totalmente decidido, totalmente entregado y ser apasionado. Porque si no hay pasión, no hay progreso. Qué interesante. Me han hecho recordar a un paisano mío que ha tenido éxito en su vida. Le pregunté, ¿cómo has hecho para lograr? Ya él tiene un montón de años. No lo sé, pero como dice Víctor, como dice Enrique, cada vez que me levantaba, apenas abrían mis ojos a las 6 de la mañana, ya no quería estar más en la cama y me decía, qué bonito día para pelear. Él veía la vida un deporte, dice, qué bonito día para pelear, y se levantaba y hacía las cosas que más lo apasionaban. Creo que eso tendría que conocer todos los muchachos de hoy en día. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Víctor. Ojalá que los candidatos, cuando reciban este video, pues reaccionen y, usando las palabras de ustedes que son físicos, diríamos, cuantícense. ¿No? Gracias. Muchas gracias. Nos hablamos. El colega nuestro también. Hasta